Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar la unidad 2 de la materia metodología cualitativa. Y la unidad 2 es donde definimos los enfoques cuantitativo y cualitativo, ¿vale? Vamos a ver sus similitudes, sus diferencias. Y muy curioso porque haciendo esta clase tuve un ejemplo perfecto de lo que es un enfoque cualitativo. Porque así, cuando preparé la materia, claro que he visto así como todos como los capítulos de lo que iban y eso, pero cuando uno se pone como a preparar, me di cuenta, por ejemplo, que este capítulo es bastante extenso, así con mucho contenido, y el siguiente, que son sobre ideas de investigación, de cómo tener la idea para un proyecto, pues que era muy cortito en términos de ideas, así. Lo que tenía era muy básico, o sea, que aquí había mucho contenido para una clase y la siguiente poco contenido para una clase. Entonces, y además, los contenidos un poco se mezclaban, o sea, aquí cuando vamos a hablar del enfoque cualitativo y cuantitativo, vamos a hablar también de cómo se dan las ideas, de cómo se plantean los problemas aquí. Entonces, al final se mezclan un poco. Entonces, lo que pensé que era mejor hacer es mezclar esas 2 semanas, ¿entendéis? O sea, vamos a hacer como una única clase de 2 semanas, ¿vale? Aquí ese vídeo puede que sea un poco más largo que 1 hora, no llegará a dos horas. Y tenéis 2 semanas, pues, para leer los 2 capítulos, para ver la clase y hacer las tareas referentes a los 2 capítulos, las 2 tareas, ¿vale? Entonces, vamos un poco a mezclar. Vais a tener aquí en el video elementos de los 2 capítulos, entonces hacer el orden que pensáis que es mejor. Yo pienso que es mejor leer primero para después ver el video, pero puede ser al revés también, lo que pensáis que es mejor, ¿vale? Pues, entonces, antes de entrarnos a ver los detalles de los métodos cualitativos, porque la materia es sobre métodos cualitativos, creo que es importante tener un poco la idea de cuáles son las diferencias, tener claro las características más generales de ambos enfoques, cualitativo y cuantitativo, y también sus diferencias. Entonces hoy pues vamos a ver las principales características de ambos enfoques. Luego, después de esas 2 semanas, pues vamos a entrar totalmente a ver cuáles son los detalles y métodos que son característicos del enfoque cualitativo. Yo espero que disfrutéis de la clase, de la materia como un todo. Y recordar que siempre podéis escribir si hay dudas o comentarios generales y que así aprendemos más todos y todas, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es una investigación cuantitativa y qué es una investigación cualitativa? Pues de forma general, una investigación como tal es un conjunto de procesos que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. Entonces vimos en la clase pasada sobre la construcción del conocimiento a lo largo de la historia, como hubo diferentes formas de intentar abordar los fenómenos. Y aunque estas formas suelen criticarse entre sí, muchas veces es la característica del fenómeno a ser estudiado lo que impone el uso de uno u otro método. En general es el problema, él es el fenómeno a ser estudiado. Y durante mucho tiempo en las ciencias sociales se intentó como copiar los métodos de las llamadas ciencias duras, las ciencias de la naturaleza,
como forma de ser más científica, entre comillas. Entonces, hoy en día se reconoce que distintos enfoques pueden ser complementarios y que el ser humano, los grupos, las sociedades, etcétera, tienen un grado de complejidad enorme y que es muy difícil como hacer predicciones exactas. Entonces, para que tengáis una idea sobre eso, se suele decir que el tiempo, digamos en el sentido de la lluvia, etcétera, tiene un grado de complejidad nivel 1, ¿vale? Eso significa decir que es muy difícil hacer predicciones para más de 2 semanas en adelante, porque el mínimo cambio en una variable de temperatura, de dirección del viento, etcétera, hace cambiar drásticamente la predicción a largo plazo. Entonces podemos conocer el clima, que es un patrón más estable, pero dentro de determinado rango y que nunca es exacto totalmente. Y se considera entonces que el tiempo es un nivel de complejidad 1 y el ser humano es un nivel de complejidad 2. ¿Por qué? Porque reacciona también a las propias predicciones. Entonces, además de que esos pequeños cambios generan grandes consecuencias, como el efecto mariposa, el ser humano es un ser consciente que reacciona a las propias predicciones, como es muy evidente en el mercado bursátil, por ejemplo, donde se están relacionando sobre expectativas, nunca sobre hechos, nunca no, pero generalmente no están reaccionando sobre hechos concretos, sino sobre expectativas. Entonces todo esto es para decir que no debemos esperar del ser humano la regularidad de los cuerpos celestes, de la estructura atómica. Las investigaciones y las predicciones derivadas de estas investigaciones funcionan a partir de determinados rangos. Si entiendes así, puedes trabajar mejor. De probabilidades. Y que además la realidad es, ya comentamos antes también, subjetiva y cambiante. Las cosas están cambiando todo el rato. Esperar entonces que un único enfoque dé cuenta de abarcar todos estos aspectos es una tontería, en mi opinión. Entonces hay pues diferentes enfoques que trabajan diferentes fenómenos o facetas de la realidad, ¿vale? Entonces esas distintas corrientes de investigación acabaron por polarizarse en estos dos enfoques que vamos a ver, cuantitativo y cualitativo. Y es necesario recordar que ambos enfoques emplean métodos, procesos cuidadosos y metódicos para generar conocimiento, y que hay investigación bien hecha y mal hecha utilizando cualquiera de las dos formas, ¿vale? Entonces, ambos tipos de investigación, cuantitativo y cualitativo, comparten algunas características esenciales. Por ejemplo, llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas, demuestran el grado en que esas suposiciones o ideas tienen algún fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas, de las pruebas del análisis que se hace, y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones, ideas o incluso para generar otras. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las características de los métodos cuantitativos y luego de los cualitativos, ¿vale? El enfoque cuantitativo, pues. Bueno, el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. O sea, las etapas que se deben seguir están determinadas antes de la investigación y se debe ser lo más objetivo posible.
se sabe ya de antemano cuáles serán las hipótesis a ser verificadas, a ser testadas, los métodos a ser utilizados para hacerlo y la muestra, la característica de la muestra a ser recogida. Entonces, así los métodos cuantitativos parten de una idea derivada de la revisión de la literatura, de los estudios anteriores existentes. Entonces, en ese sentido, es deductivo, como vimos la clase pasada. Entonces, a partir de lo que se sabe, se va como delimitando una investigación que en general tiene por objetivo avanzar un determinado marco teórico ya existente. Entonces, buscas así que los resultados encontrados se puedan generalizar, fortaleciendo así a una teoría explicativa del fenómeno. Entonces, no me acuerdo si la clase pasada hablé de la diferencia entre teoría y hipótesis. Si no, ahí vamos. Porque el concepto de teoría tiene, en el sentido común, un significado un poco diferente al que tiene la ciencia. Uno dice, por ejemplo, yo tengo una teoría sobre por qué la gente vota a la derecha o a la izquierda. Creo que la gente vota a la derecha es porque tiene característica A, B, C, y la gente que vota a la izquierda es que tiene esas otras características. Eso, si no está investigado, no es una teoría, es una hipótesis. Una teoría sería un conjunto de afirmaciones como estas y otras, pero que se basan en un montón de investigaciones que la apoyan, en datos reales concretos que la apoyan. De hecho, tengo un vídeo en YouTube, si os interesa, sobre este tema de la derecha y la izquierda y las investigaciones que demuestran por qué la gente vota a uno o a otro, identifica-se con uno o con otro, y la cantidad de estudios que apoyan esas teorías, son principalmente dos teorías que hay allí, es abismal. Se cuentan por los miles de investigación. Entonces, que uno saque de su cabeza que, pienso que, vale, eso es una creencia, eso es alguna cosa, pero no es una teoría en el sentido científico, ¿vale? Pues así, en el método cuantitativo se establecen pues hipótesis concretas sobre variables determinadas y se traza un plan para probarlas. En el ejemplo que di sobre derecha e izquierda, por ejemplo, una de las hipótesis que hay y que no hay comprobación todavía es que la nostalgia en relación al pasado puede ser un elemento importante a la hora de la gente identificarse. Entonces, la gente más nostálgica sería la gente que idealiza el pasado y sería la gente que tiende a votar a la derecha. Mientras que los progresistas tienden a tener un futuro en mente, no el pasado, un futuro idealizado, digamos, un proyecto de futuro que tiene en su mente. Entonces, para testar una hipótesis así, pues hay que conocer primero todo el campo de investigación que se hizo y a partir de ahí intentar ver cuáles son los huecos, digamos, cuáles son las variables que no han sido estudiadas e intentar como encajar esas variables en el modelo teórico ya existente. Entonces, hay al final como poca libertad para modificar el plan conforme se realiza la investigación, porque está todo muy bien definido desde antes. De hecho, hoy en día, en muchos sitios se requiere que se haga un pre-registro de las hipótesis y los métodos que se va a utilizar. Ese registro sí queda como disponible en una página web pública, de acceso público, para que no se pueda modificar las hipótesis, los métodos, mientras uno va haciendo la investigación. Entonces, los métodos cuantitativos en general, eso está como mal visto, hacerlo. Y entonces, por eso suele ser más característico del enfoque cuantitativo avanzar una teoría ya existente, como expliqué, o también intentar refutarla. Entonces uno puede hacer una investigación diciendo que intentando o replicar los datos, los resultados encontrados por otras investigaciones,
intentando refutarla no sentido, por ejemplo, de decir que eso vale para el contexto de Estados Unidos, pero Latinoamérica es diferente. Entonces uno hace la misma investigación en Latinoamérica para comprobar que el fenómeno encontrado solo se da en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, por eso, es una característica importante del enfoque cuantitativo, esa replicabilidad de los estudios. Entonces, por eso los métodos tienen que ser como exactos, muy bien descritos, para que uno pueda, cualquier persona en cualquier lugar, pueda replicar, o sea, hacer igualito un otro estudio para ver si los resultados se repiten. Entonces se trata pues de tener un mayor control para lograr que otras explicaciones rivales, por así decir, se desechen también y así se reduzca la incertidumbre y se minimice los errores. O sea, es todo muy controlado. Entonces, si uno quiere como fortalecer un marco teórico, pues uno va haciendo investigaciones también como para comprobar que otras variables, otras posibles explicaciones no, no se dan, no son tan fuertes o simplemente no se dan como la explicación del marco teórico central. Entonces, especialmente si los estudios cuantitativos son experimentales, se puede pues tener más seguridad de que un evento observado es causado por una determinada variable. Otra característica de los métodos cuantitativos es, como su nombre indica, la matematización de los fenómenos. Se intenta, pues, usar de la estadística como forma de describir e intentar hacer predicciones sobre determinados elementos de la realidad social. Esa característica deriva de aquel intento de hacer de las ciencias sociales una área tan científica, entre comillas, como las ciencias naturales, como la física o la química. Entonces, así autores como Auguste Comte sostenían que los fenómenos psicológicos o sociológicos solamente deberían ser estudiados de forma científica si fueran medibles, o sea, de alguna manera transformado en números. Nuestro libro texto menciona a Durkheim por aquí, también con ese pensamiento, pero yo discrepo un poco. Es cierto que Durkheim abogaba por tratar las ciencias sociales de forma científica, y en aquel periodo, a finales del siglo XIX, esto significaba intentar copiar lo máximo a las ciencias naturales. Pero por otro lado, si vas a leer al menos las formas elementales de la vida religiosa, que es su principal libro, al lado del suicidio, creo, verás que allí no hay casi nada de números, creo que nada, por lo que me acuerdo no hay números allí. Lo que hay son descripciones muy profundizadas de sociedades tradicionales que pueden inspirar a la mayoría de los investigadores cualitativos, porque las descripciones son realmente muy profundizadas, muy detalladas. Entonces, por otro lado, la investigación cualitativa tiene en Max Weber una figura pionera, y en su principal libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, él hace un análisis que busca comprender cómo esta religión fue un aspecto fundamental, la ética protestante, en el desarrollo del comercio en sociedades como la británica, la estadounidense y la neerlandesa, por ejemplo. Y este análisis no se basó en números solamente, en variables medibles, pero buscó cómo profundizar los conceptos propios de la ética protestante de aquel entonces y cómo esos conceptos pudo haber tenido un aspecto de justificación de la riqueza. Entonces utilizaba ejemplos históricos, documentales, como evidencia. Obviamente que las conclusiones
derivadas de un análisis de este tipo son más restrictas. Entonces, asimismo nos presenta elementos que nos pueden inspirar a hacer más análisis de otros tipos que tengan más potencial para la generalización. Lo importante en cualquier tipo de investigación es tener claro cuáles son sus limitaciones y hasta dónde se puede llegar con sus conclusiones, con sus interpretaciones. Pues ni siempre en ciencias sociales es posible recurrir a la experimentación y por veces ni mismo a la medición de variables. En esos y otros casos que veremos más adelante, se recurre a investigaciones cualitativas. Antes de continuar, para el enfoque cualitativo, creo que hay un error en el libro, no sé si habéis notado, porque busqué si había una errata por ahí y no la encontré. Pero lá en la figura 1.2, página 7, hay dos veces diciendo que se aceptan las creencias, hipótesis del investigador como válidas y se prueba la teoría. El caso donde eso se da es el primero, cuando las creencias del investigador coinciden con lo que encuentran de resultados. Cuando no coinciden, pues no se aceptan las hipótesis y se refuta la teoría. Entonces yo creo que hay como un error ahí de tipeo. Era para decir que en el caso que cuando no se coincide lo que uno piensa y lo que uno observa como resultado, pues se refuta la teoría. No se acepta la hipótesis. Vale, sigamos. Para el enfoque cualitativo. Los estudios cualitativos, pues, pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Com frequência, estas atividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después como para perfeccionarlas, afinar, por así decir, y luego responderlas. Entonces también se puede acabar generando nuevas interrogantes durante todo el proceso de investigación. Es un proceso entonces que se denomina circular, en el que la secuencia no es siempre la misma como en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, pues, uno suele beneficiarse de ese generar de nuevas perspectivas y acaba se desvelando nuevos fenómenos. Entonces, acaba siendo una característica importante del enfoque cualitativo. Como tiene más libertad de explorar, pues se acaba generando nuevas ideas, nuevos fenómenos. La revisión de la literatura se hace antes, tal cual en el método cuantitativo, pero también se puede complementar en la medida en que uno encuentra informaciones nuevas en el camino. Por ejemplo, si estamos investigando la experiencia de inmigración ilegal y nos deparamos que uno de los elementos presentes es el abuso sexual. Entonces tenemos que buscar literatura sobre este tema durante el proceso investigativo para apoyarnos a continuar la investigación, a hacer este tipo de entrevista que requiere un cuidado también especial, diferente. Y para que sepamos qué vamos a preguntar específicamente dentro de este tema. Qué vamos a preguntar, cómo vamos a preguntar y cómo vamos a interpretar. Entonces, esa revisión hecha durante el proceso nos ayuda en ese sentido. Otro caso en que por veces hay que regresar a etapas previas es cuando nos damos cuenta de que no es factible, por algún motivo, la realización de las observaciones deseadas. Entonces, frecuentemente lo que se hace
es una inmersión inicial en el campo. Entonces eso significa sensibilizarse con el ambiente en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que pueden aportar datos y que pueden guiar al investigador por el lugar y a partir de ahí verificar la factibilidad del estudio. No sé si acordáis que una de las características que habíamos comentado de los métodos cualitativos es que buscan como muestras difíciles. O sea, hay muestras que por su característica no, no puedes conseguir 200, 300 personas, que suele ser el número indicado para hacer estudios cuantitativos. Entonces, si tienes una muestra muy específica, con una característica muy difícil o que exige de un proceso de entrevista más cuidadoso, como en el ejemplo que dije de los abusos sexuales, por ejemplo, te imaginas conseguir 300 personas que han sufrido eso y que han sufrido eso durante un proceso de migración. Entonces, como es una muestra muy compleja y difícil, etc., entonces vas a hacer un estudio probablemente cualitativo ahí. Y entonces es más probable que uno, en el pensar de un proyecto, vamos a ver más adelante sobre ideas de investigación, ideas de proyectos, cómo se generan, pero es muy común que uno eh, piense siempre mucho más de lo que es factible hacerlo. Entonces, suele decirse, al menos en España, no sé si en México se suele decirse, que el papel lo acepta todo. Entonces, uno cuando va a pensar en un proyecto va a decir, que voy a hacer esto, eso, voy a revolucionar toda la ciencia, etcétera, etcétera. Y una muestra, voy a conseguir 300 personas de una muestra súper difícil, voy a entrevistar 200 expresidentes de países, y luego ve que no es una cosa fácil de conseguir. Entonces, hay en investigación cualitativa, es muy común entonces que uno empiece para luego darse cuenta de que aquello no era factible y entonces va cambiando un poco el proyecto conforme se avanza. O incluso lo corta, o sea, se cambia totalmente porque se ve que allí no puedo generar nada. Pero es muy común que se cambie el tipo de muestra, que se cambie al menos las preguntas, se acorten, se acote a uma cosa más específica, a un fenómeno más específico, ¿cierto? Entonces, así, en general, los planteamientos iniciales en investigación cualitativa no son tan específicos como en una cuantitativa porque se entiende que eso puede pasar. Entonces, uno delimita un espectro un poco más amplio de investigación y luego se va poco a poco, conforme avanza, viendo si es factible o no. Entonces se comienza examinando los hechos en sí mismos y en el proceso de investigación se desarrolla como las explicaciones, las interpretaciones que son coherentes dentro de los marcos teóricos también que hay para representar, para interpretar lo que se observa. Entonces, las investigaciones cualitativas se basan así más en una lógica inductiva en que se busca primero explorar y describir un fenómeno para luego generar como perspectivas teóricas, interpretaciones, etc. El enfoque cualitativo también suele ser como una alternativa importante, interesante, cuando queremos entender la perspectiva de un grupo de sujetos en particular. Entonces, ya hablamos ya de muestras difíciles, pero también hay muestras como específicas y queremos entender sus interpretaciones, su subjetividad. Entonces, las investigaciones cualitativas tienen ese carácter contextual de analizar un caso específico y caso por caso para a partir de ahí llegar a una perspectiva más general o no.
o nos quedamos aquí analizando este grupo específico? En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que las hipótesis, no tanto en el sentido de lo que vimos, se generan durante el proceso. Yo preferiría llamar de interpretaciones, o sea, explicaciones. Tú puedes decir, eso probablemente pasa porque esto, pero yo prefiero llamar interpretaciones. Estás ali interpretando, porque interpretaciones te da el sentido de que tienen como marco teórico por trás, tienen un poco de tu experiencia y subjetividad como investigador también allí, y las hipótesis son algo más concreto, que tú puedes transformar esas interpretaciones en algo concreto que vas a testar. Pero las hipótesis, ese nombre hipótesis, tiene ese carácter de hacer un test. Entonces están más vinculados al enfoque cuantitativo. Entonces, estas interpretaciones, esas explicaciones se van generando durante el proceso y se van perfeccionando conforme se recaban más y más datos y son un resultado del estudio. Entonces, un estudio cualitativo puede generar hipótesis que van a ser testadas por otros tipos de estudios. Entonces, son un resultado mismo del estudio cualitativo. Por veces no se llega tan lejos, por veces se llega solamente, es más común llegar solamente a interpretaciones, a explicaciones, y ya otros investigadores, ya a partir de ahí, es más común que cojan esas interpretaciones y generen ahí hipótesis más concretas. Entonces, el enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente, como vimos. Y el libro nos trae una analogía bastante interesante que dice que es como si el estudio cuantitativo uno fuera a sacar una foto sabiendo exactamente lo que va a fotografiar y desde cuál ángulo. Entonces, vale, mido todo, pongo aquí la cámara, ¡pa! Saco la foto. Ya está. Como, ¿sabes aquellas fotos de antes y después de un sitio? Pues para hacerlo bien, es importante que la cámara esté en la exacta posición que estaba la anterior. ¿Recordáis de los aspectos de replicabilidad? Pues lo mismo. Poner el método, digamos, sería la cámara, el ángulo, la posición, todo, y ahí hace la foto, y ahí es más fácil como comparar el antes y después. Por otro lado, en los estudios cualitativos es como si cogiéramos la cámara. No sé si os gusta hacer eso, pero a mí me gustaba bastante como coger la cámara y simplemente observar cosas interesantes a que fotografiar. Entonces tú puedes estar en un ambiente, en un contexto específico, en un evento o en una playa o lo que sea, y tú no vas a decir, vale, voy a fotografiar todas las rocas que encuentre en la playa. Tú vas a observar la playa y vale, ¿cuáles son los elementos importantes aquí? Y vas con la cámara fotografiando y puedes ir poco a poco como acotando los elementos y enfocándose en algunos elementos específicos conforme estos elementos te llaman la atención y que ves que allí es un camino interesante para analizar el contexto como un todo. Entonces tú puedes dar en la cámara pues el zoom para aproximar o alejar. Tú tienes esa libertad de movimiento para analizar los distintos elementos que observas. Entonces, esta libertad, digamos, es un elemento interesante del método cualitativo. Entonces, además de ese aspecto de observación que la cámara nos trae, el método cualitativo también consiste, como dijimos, en obtener las perspectivas y punto de vista de los participantes. Entonces, eso incluye sus experiencias, significados, otros aspectos más subjetivos y
También por veces resulta de interés analizar las interacciones entre individuos, grupos, colectividades, las redes de relaciones que se establecen. Entonces es muy común ese tipo de estudio que analiza cómo se dan las interacciones. De hecho, cuando hice yo prácticas, lo hice en prácticas en psicología escolar y lo que hice allí fue una investigación de este tipo, donde se analizaba como las redes de relación existentes entre profesores, estudiantes, secretaría, dirección de la escuela, dirección de la escuela con el gobierno, era una escuela pública, y ahí analizábamos esto también en relación a la estructura que había en la escuela. Entonces analizábamos diferentes aspectos e intentábamos establecer cuáles eran como facilitadores de rendimiento escolar, cuáles dificultaban, etc. Entonces teníamos como esa perspectiva. Y es bastante interesante porque, por ejemplo, el investigador en ese sentido puede hacer preguntas más abiertas, recaba datos como expresados a través del lenguaje verbal, pero también lenguaje no verbal. Entonces, uno observa, por ejemplo, lo cansado que están los maestros o eh, el estrés que hay en determinadas ocasiones. Entonces, es a partir de la observación que uno puede interpretar esas señales. Además de lo que los participantes nos cuentan. Uno analiza aspectos explícitos, conscientes, manifiestos, pero también aspectos implícitos, inconscientes, subyacentes. Entonces podéis ver que hay un elemento de subjetividad del investigador. Ese en general en los métodos cualitativos no se niega. Incluso unos creen que está bien, que es bueno, etc. Desde que esté claro cuál es el enfoque. Yo personalmente, esto mucha gente discreparía de mí, ¿eh? Creo que tienes que ser lo más objetivo posible, en el sentido de, es claro que tal vez sea imposible totalmente, pero dejar de lado tus tendencias que son solo tuyas, digamos, y intentar observar y extraer lo máximo de perspectivas que puedas. O sea, por ejemplo, observas un fenómeno, como el ejemplo que dije de que estaba yo en la escuela, observando las relaciones. Entonces, yo intentaba hacer como, vale, mi observación, pero cómo observaría esta misma situación, personas diferentes de mí, que tienen personalidad, características totalmente opuestas a las mías. Entonces, uno puede poner en el reporte, digamos, sus propias interpretaciones, pero también imaginar cómo otras personas podrían interpretar esas situaciones. Creo que es una forma de intentar como abarcar, poner lo máximo de información posible. Porque los datos cualitativos son descripciones muy detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y conductas observadas. Entonces, cuanto más información hay del contexto y profundizada está el análisis, pues mucho mejor la investigación cualitativa. Entonces, dentro de las técnicas utilizadas, además de la entrevista a los participantes, se puede recurrir, creo que estuvo como en el aire, ¿no? La observación, revisión de documentos, discusión en grupo y otras formas que veremos más adelante en la materia. Entonces hay muchas y muchas formas de recoger datos de investigación. Se evalúa, pues, en el método cualitativo el desarrollo natural, entre comillas, del proceso, del fenómeno, y no hay manipulaciones de variables. Entonces, el método cualitativo se fundamenta en una perspectiva interpretativa
que es centrada en el entendimiento del significado de las acciones de las personas o instituciones. Y también se suele buscar verificar las interpretaciones de los propios participantes, su subjetividad, como comentamos, respecto a la realidad que experimentan, sobre su propia vida, sobre sus grupos de pertenencia, cómo lo perciben, etc. Entonces, ese aspecto es importante. En los métodos cuantitativos se suele creer que hay una realidad externa a los participantes y es esa realidad que vamos a investigar. Mientras que el recorte cualitativo suele decir que cada persona, cada participante de una investigación tiene su manera de percibir subjetiva. Entonces, dos personas dentro de un determinado contexto perciben las cosas de forma diferente y algunos llegan a decir que no hay la realidad objetiva como tal, sino las percepciones de cada participante, de cada elemento, de cada figura dentro del fenómeno, y que son esas, entonces, percepciones, subjetividades, que es lo importante para investigarse. Hablamos ya de la subjetividad del investigador, entonces, como el investigador, la investigadora se introduce en las experiencias de los participantes, muchas veces participa, es muy difícil, si no imposible, ser completamente objetivo y también muy difícil no impactar a la realidad observada. En el ejemplo que di de la escuela, la gente, los profesores sabían que yo al inicio no los dije también. Hay, hay investigaciones cualitativas, por ejemplo, que de inicio no dice a lo que viene. Por ejemplo, yo dice allí que yo hacía como yo hacía como prácticas, etcétera, y que estaba allí como para aprender de los maestros, etcétera, y para observar, primero los dije la verdad, para observar, que estaba para observar a los estudiantes, para que los maestros no se sintieran como evaluados. Porque no te imaginas, yo iba a entrar en una clase, a observar sus clases y evaluar sus clases. Entonces, si yo digo que estoy allí para evaluar sus clases, se iban a poner de forma muy antinatural o se iba a ser muy defensivos, etc. Entonces, les dije que estaba para evaluar los estudiantes, lo que era verdad, pero era parte de la verdad. No sé si confieso eso, incluso puede que hoy en día no sea aceptado eso, sea considerado poco ético. Hay toda una discusión en la ciencia sobre lo cuánto podemos engañar a los participantes, pero esa es otra discusión. Pero por veces conviene realmente ser lo más discreto posible, al inicio especialmente, para que puedas observar el contexto lo más natural que se pueda, y luego, ahí sí, como vas poco a poco participando, entonces se intenta en general observar los procesos sin irrumpir, sin alterar o imponer un punto de vista externo. Hay quienes, hay quienes hacen investigación más participativa, uh, hay quienes son más observadores, vamos a ver eso cuando veamos los tipos de investigación cualitativa, etc. Pero en general yo diría que al menos al inicio está bien como hacer observaciones un poco más externas. Depende un poco del grupo, si es posible, etcétera, del tipo de muestra, pero yo diría que no está mal hacerlo. Porque algún impacto el investigador siempre va a tener sobre aquel contexto, aquella dinámica. Entonces, aunque el investigador, la investigadora, cuando entra en un grupo, modifica un poco la dinámica, las interpretaciones sí que pueden buscar alguna objetividad. Entonces, aunque estemos también investigando subjetividades de los participantes, podemos buscar en nuestras interpretaciones objetividad. En este sentido, de primero describir exactamente lo que pasa y luego mantener el enfoque también
en los participantes y en sus experiencias en el contexto que estamos investigando. Entonces, manteniendo una perspectiva analítica, aunque se adopte un punto de vista interno desde dentro del fenómeno, también mantener esa perspectiva analítica está bien. Todo individuo o grupo tiene su manera única de ver el mundo, de entender situaciones y eventos, la cual se construye y es transmitida. Vamos a evaluar en los métodos cualitativos esto, las subjetividades, pero es importante tener en cuenta nuestra propia subjetividad y nuestros sesgos, etc. Entonces, es importante en las interpretaciones estar consciente de todo esto. Estar consciente de que un testimonio es un testimonio de una persona específica que tuvo sus experiencias específicas, que tiene un rol dentro de aquella dinámica y otra persona te dará otro testimonio. Entonces también no asumir como verdad absoluta lo que uno dice. Es su subjetividad allí. ¿Es importante analizarla? Sí, pero es la subjetividad de uno, de una persona que tiene un rol, un papel específico en aquella dinámica, que tiene sus experiencias. Otro aspecto interesante de la investigación cualitativa es que sirve también para visibilizar un cierto grupo social o un cierto fenómeno. Creo que en ese momento estaréis pensando que no habrá más contenido para la materia, porque con la cantidad de características de la investigación cualitativa, etc., pero vamos a ver cómo hay mucha cosa. Claro que algunas cosas se van a repitiendo, pero es importante, esa repetición es proposital, porque las cosas más importantes para tenernos en la mente se va poco a poco introduciendo y repitiendo y reforzando, ¿vale? Entonces, es importante tener eso en cuenta, pero es mucha cosa, es mucho contenido y vamos a ver eso, pero de una forma poquito a poquito. Entonces, la clase de hoy es como una visión, que es una cosa que se hace mucho en investigación cualitativa, que es tener una visión general del fenómeno y luego ver las características, los procesos específicos. Entonces, hoy es como una visión general. Entonces, no os preocupéis si parece demasiada cosa, porque esa es la visión general y luego cada aspecto de ese vamos a tratar a lo largo de la materia. Entonces, pues la investigación cualitativa trata de comprender este grupo, fenómeno de que hablábamos. Por veces es un grupo muy específico, un fenómeno nuevo, dentro de un determinado contexto. Entonces, hay diferentes perspectivas de hacerlo, como la fenomenología, el constructivismo, que vamos a ver a lo largo de la materia. Pero para finalizar, yo diría que no caigan en una idea muy común de que tal enfoque cuantitativo, cualitativo es mejor o peor por eso, por aquello. Eso es muy común. Pero esa es una tendencia que nosotros los humanos tenemos, que es una tendencia a formar grupos y luego a competir entre esos grupos. Entonces, de ahí uno se identifica con un tipo de método y hace de todo para justificarlo como superior a los demás. ¿Percebéis a dónde eso va? A temas como, parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con temas como racismo, etc. Es nuestra tendencia a superidentificación con un grupo. Y luego, Teifel, de la teoría de la identidad social, no sé si habéis visto ya psicología social, explica muy bien. O sea, es una tendencia, allí se llama paradigma del grupo mínimo, donde demuestra que no necesitamos de casi nada para nos identificarmos con un grupo y empezar a discriminar los miembros de los demás grupos, a tenerlos como gente mala, gente que no sirve, que no, etc. Entonces, no caigamos en eso. La verdad es que creo que se ha quedado claro ya en esta clase que los métodos cuantitativos, cualitativos, cada uno tiene sus características
y que depende mucho del fenómeno, del tipo de muestra, etcétera. Si vamos a utilizar uno u otro, claro que un investigador o un investigador puede tener ciertas preferencias por un tipo de investigación. Eso no pasa nada. Eso es como uno prefiere hacer carrera en psicología y no en economía, por ejemplo, pero eso no quiere decir que psicología sea mejor que economía, o sí que es. Pero sí es una preferencia personal. Pero es muy común ver, ya veréis que hay esa pelea, digamos. Yo creo que lo mejor es uno ser, lo ideal, digamos, es uno ser plural metodológicamente, entender bien para qué sirven las características de los dos enfoques, para que pueda utilizar siempre el método más adecuado para cada ocasión. Yo mismo ya hice investigación tanto super cuantitativa, meta-análisis, etcétera, cosas muy complejas, como cualitativa también. Y es siempre el fenómeno, no nunca mi preferencia personal que determina. O incluso se puede, ya hice eso también, utilizar los dos enfoques en una misma investigación como complementarios. Entonces, si uno no se deja como seducir por esa pelea, por esa necesidad de estar en uno de los lados y atacar al otro, y uno se torna como plural, entendiendo las dos metodologías, los dos métodos, etcétera, varios métodos, tanto los cualitativos, cuantitativos, etcétera. No, la verdad es que uno pasa a ser un investigador bastante más efectivo, más rico, porque uno puede, dependiendo del fenómeno, hacer lo que conviene. Y no está buscando fenómenos que encajen, digamos, con un determinado enfoque. Vale, hablemos un poco sobre el origen de un proyecto de investigación, la idea de los problemas de investigación. Vamos a ver más en detalles a lo largo de la materia también del inicio de un proyecto cualitativo específicamente, pero creo que es importante tener una idea general de dónde se generan las ideas, etcétera. Como os dije, esa parte como es más cortita, yo la puse en el mismo video, porque creo también que hablamos ya de eso y se mezcla un poco. Entonces cerramos toda esta parte que incluye los dos métodos cualitativos, cuantitativos, etcétera. Y a partir de ahí, en la materia, vamos a enfocar solamente en el asunto de la materia misma, de los métodos cualitativos, ¿vale? Porque tenéis una materia después de cuantitativo. ¿Por qué lo hice así? Digamos, ¿por qué lo di una clase de método científico en general y luego otra? O sea, tenemos 3 semanas ya, ¿no? Oficialmente 3 semanas, de que no entramos 100% en cualitativo, pero que tenemos de las dos cosas. Porque tenéis primero la de cualitativo y después la de cuantitativo. Entonces, el maestro o la maestra de cuantitativo probablemente va a entrar de lleno en cuantitativo. No va a dar esa visión general de la comparación, etcétera. Entonces, pensé que era importante que tengáis esto, o sea, esa idea general y la comparación primero, para que veamos cualitativo y luego vais a ver el próximo semestre, creo, el cuantitativo, ¿vale? Entonces, las ideas de investigación, ellas constituyen un primer como acercamiento a la realidad de un fenómeno. Olvidar un poco la idea de la investigación, pensar en ideas que tengáis, como que curiosidades, explicaciones que no han sido investigadas todavía sobre lo que pasa en el mundo, los fenómenos, etcétera. Entonces, esas ideas que un día podréis como investigar, hacer una investigación como detallada, pueden venir desde cualquier fuente. Hay un TED Talk que se hizo famoso, donde un científico, al explicar cómo funciona la ciencia, dijo que después de observar un fenómeno, lo que hacían los científicos era, primero, intentar adivinar lo que estaba pasando, como hacer una adivinación hacia el aire. La gente se rió, y la gente se rió, pero dijo, no, no, es cierto, adivinamos primero, que son las hipótesis. Así, sin investigación, sin, ni nada.
Luego, ahí sí, a partir de ese primer intento de generar una hipótesis, una idea, ir a buscar las evidencias. Entonces, lo primero que hay que tener a alguien que quiera investigar es esta curiosidad tremenda. Lo dijo Albert Einstein, creo, que él no era particularmente inteligente, pero era muy curioso, algo así, dijo. Esa curiosidad casi infantil, digamos, de los niños. Entonces, luego también, además de la curiosidad, es ser más bien una persona muy observadora y con una buena capacidad analítica. Entonces, a partir de esas características, es que se van a generar las ideas de investigación. Entonces, a partir de lo que observas en el mundo, en varias fuentes, y de tu capacidad para, a partir de ahí, generar hipótesis, explicaciones, etcétera, analizar el mundo, observar primero, analizar el mundo, es que tener curiosidad por encima de todo, es que puedes generar ideas de investigación. Y pueden venir, como dije, de muchas fuentes, como experiencias y conversaciones personales, materiales escritos como libros, periódicos, revistas, programas de televisión, vídeos en YouTube. Hay una infinidad de posibles fuentes de ideas, incluso nuestros propios pensamientos, creencias, intuiciones. Uno puede querer verificar, por ejemplo, si determinada creencia que tiene es cierta y desarrollar un estudio para esto. No hay ningún problema con eso. Puede salir de tu cabeza la idea. No necesita realmente tener esa cosa de que hay que estar súper como justificada desde investigaciones anteriores. No. Lo que tienes que hacer es que, vale, has tenido una idea específica de investigación, buscar lo que hay en investigaciones anteriores sobre este tema. Sobre si es un grupo específico, sobre aquel grupo específico que vas a investigar, etc. Pero la idea anterior, no, puedes tener idea a partir de cualquier cosa. A partir de ahí sí vas a investigar, vas a buscar la literatura, los estudios anteriores existentes. Y creo que ya en ese proceso de leer los estudios anteriores, uno va como pulir la idea de forma a que se torne realmente una investigación. Aunque la investigación cualitativa es un poco más, uno tiene un poco más de libertad para empezar con una idea general y luego hacer ese proceso, también hay que tener alguna idea. O sea, uno hace el proyecto y en el proyecto se tiene más libertad, pero hay un proyecto. También no puedes empezar con cualquier cosa. Voy a, no sé, caminar por el mundo y luego, no es así. O sea, tú tienes una idea de un grupo específico, de un fenómeno que quieres estudiar. Luego se puede cambiar, etc. Pero el proyecto sí que hay. Y los métodos, pues, quanti y quali presentan diferentes formas de hacerlo y de hacerlo, tener todo ese proceso de la idea y luego cómo a partir de la idea se hacen los planteamientos de investigación, etc. Y ya vimos algunos de esos elementos. Y vamos a ver enseguida cómo se hace el planteamiento. Será la siguiente clase, en, planteamiento cualitativo, etc. Pero como elemento general, podemos como tener en cuenta que es importante conocer previamente la literatura sobre el tema, como te dije. Luego, después de la idea, pues buscar a conocer la literatura, lo que hay. La verdad es que un investigador, además de investigadora, además de estar ahí como recogiendo datos, etc., hay que leer mucho. Si creéis que uno en la carrera, en el grado, la licenciatura, si estáis leyendo bastante, pues eso no es nada. Cuando uno hace una investigación, cuando empecé mi tesis doctoral, por ejemplo, mi director, llegué a la primera reunión con el director y me sacó como 10, 12 libros y unos como 60, 70 artículos y me dice, vale,
a leer esto te ve en 3 meses, más o menos así. Entonces, es una cantidad absurda de lectura. Pero bien, esto te ayuda a formar y a tener en cuenta lo que ya se hizo y también esas lecturas te ayudan a generar ideas. Es otro de los aspectos que nos ayudan. Creo que incluso es el más importante. Hay que ser observador, hay que ser curioso, ¿vale? Pero todo esto sin leer muchos libros, artículos, etcétera, te va a hacer tener ideas un poco tontas, la verdad, o un poco de cosas que ya se hizo, cosas muy básicas que ya se hizo. Entonces, si no lees, la verdad es que tus ideas sí van a quedar en un nivel bastante flojo, la verdad. Entonces, es verdad que siempre se puede dar un enfoque diferente, realizar el estudio con una muestra diferente, o incluso hacer una replicación de un estudio. Entonces, por veces unos piensan que, entonces no hay ningún problema con estar repitiendo estudios, si se puede replicar, por ejemplo, pero no suele ser la regla general. La regla general para que los estudios sean incluso aprobados por los comités que hay de evaluación, etcétera, es que tengan algo de novedoso. O sea, para replicar un estudio, por ejemplo, tú puedes decir, vale, voy a replicar un estudio que se hizo en Estados Unidos, en México, para ver si mantienen los resultados con un contexto cultural diferente, por ejemplo. Siempre hay una justificación. Es verdad que en el enfoque cualitativo, el propósito no es siempre como contar con idea y planteamiento de investigación completamente estructurados. Entonces, aún así, ya os comenté, resulta aconsejable consultar. Aún así, se debe consultar las fuentes previas para obtener unas referencias. Y como os comenté, durante el proceso de investigación también, a medida que os vais deparando con informaciones, con elementos nuevos, fenómenos nuevos, pues buscar siempre literatura que os apoye, que os haga a hacer interpretaciones como, más profundizadas. Tener la literatura en mente es importante para esto. Una vez que uno conoce la literatura, los estudios y teorías relacionados con distintos temas, resulta mucho más fácil pues, tener buenas ideas de investigación y también realizar la investigación. Estar ahí, a saber qué preguntas saber cómo abordar un determinado tipo de público, de participantes, de muestra. Entonces, es muy, muy importante esa lectura previa de la literatura existente. Y ahí, ¿cómo uno reconoce entonces que una idea de investigación puede ser buena, digamos? En general, estas ideas, las buenas ideas son muy estimulantes y uno conoce la literatura existente y sabe que aquello no ha sido investigado de aquella manera. Es un poco chiste entre los directores de tesis cuando un estudiante llega con la idea de que lo que va a estudiar es súper novedoso, etcétera, porque ella no conoce los estudios, porque hay estudios sobre todo, hay una cantidad de estudios increíble. Entonces, en general, decir, voy a estudiar esto porque no ha sido estudiado, es una afirmación muy peligrosa porque muy probablemente ya ha sido estudiado. Pero siempre se puede hacer desde un enfoque diferente, con una muestra diferente, etcétera. Entonces, la verdad es que cuando uno conoce la literatura que hay sobre aquel fenómeno, pues es mucho más fácil como separar, saber desde cuál enfoque, desde cuál marco teórico abordar el tema y saber si su idea es realmente novedosa. Entonces, además del estímulo intelectual, por así decir, las buenas ideas frecuentemente sirven para solucionar problemáticas reales y eso también contribuye a que sean estimulantes. Entonces, también hay muchas ideas que son como aplicadas a un contexto, a una problemática específica y que visa solucionar como un problema.
Pues esto, gente, en la próxima clase veremos más sobre el planteamiento más específico. Tenemos ahora la idea en general, de dónde viene, etcétera. Pero en la próxima clase, cómo trabajamos esa idea para transformarla en un planteamiento de investigación, de esta vez ya cualitativo, específicamente. Y el cualitativo verás en el próximo semestre. ¿Vale? Entonces, como siempre digo, cualquier duda, cualquier cosa, os estoy sintiendo un poco callados, la verdad, calladas. Hay que escribir, hay que movimentar ese chat, porque si no voy a hacer reuniones, ¿ah? Entonces, si no veo movimiento, tengo que ver vuestras caras y preguntar uno a uno cosas. No, y no vais a querer eso, ¿right? Pues entonces, a movimentar un poco, a darme feedback. Mira, os comentei na primeira classe, ¿no? De apresentação, que me pareceu um pouco raro que tenéis como demasiado respeto a los profesores, me parece. El respeto está bien, pero el respeto, el mismo respeto que tengo en relación a vosotros tengáis en relación a mí, el respeto personal está bien. Lo que no tenéis que tener es como ese respeto de cierto miedo o recelos de, ay, que no le voy a preguntar eso, que va a pensar eso, o que no sé. No, preguntar cosas. Podéis preguntar absolutamente todo, incluso temas que salen un poco de la materia, pero temas generales de la universidad, y esto no hay ningún problema por mí, podéis preguntar. Lo que sé contesto, lo que no sé digo que no sé, ¿vale? Y ya me salió lo que iba a decir. Pues bueno, preguntar cosas, no hay ningún problema, ¿vale? Y darme feedback si hay alguna cuestión, sugerencia, alguna cosa nas classes que os está incomodando um pouco, este quadro, talvez, não sei. Eu que sei. A maneira de falar, qualquer coisa, se não está bem, se tem sugerências, puedes decir também, não há nenhum problema, ¿vale? Lo que quiero es que salgáis con realmente una buena formación, sabiendo lo que es una investigación cualitativa, etcétera, y lo que pueda hacer yo para que salgáis con más conocimiento, lo voy a hacer, ¿vale? No hay ningún problema. Lo modifico lo que hay que modificar, si la mayoría de la gente está de acuerdo, lo modifico lo que hay que modificar para que podáis aprender más. Ese es mi objetivo, ¿vale? Que aprendamos más todos. Que hagamos las cosas de forma que salgamos de la materia diciendo, allí he aprendido bastante cosas, etcétera, ¿sabe? Con ese sentimiento. Entonces mi objetivo es siempre ese y lo que pueda hacer yo para que tengáis esto, lo voy a hacer, no hay ningún problema, podéis hacer las sugerencias, críticas, etcétera, no hay ningún problema, ¿vale? Pues venga, hasta la próxima semana. Adiós.